Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas y continuamos con los milagros de Jesús, pero queremos hacer constar que en el día de ayer tuvimos inconveniente para realizar nuestro programa como de costumbre, seguir las secuencias que tenemos de los milagros. Así es que por ello pues pusimos una grabación de un programa antiguo de hace más de un año, pero como ustedes saben, la palabra de Dios es nueva cada día. O sea que yo sé que aprovechó mucho y sirvió de mucho, porque sé que se lo encontraron muy cortito, porque apenas tenía 11 minutos y algo. Y bueno, le entregamos algo. Es decir, el Señor siempre nos da buenas nuevas. Aunque si usted espera una gran noticia positiva, a veces usted recibe lo que el Señor le dé, porque todo es a su medida y en su tiempo. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en este aprendizaje que hacemos siempre para que todos aprendamos de la palabra de Dios. Así es que vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 28, 29, 30, 31 y 32. O sea, desde el 28 al 32 en el capítulo 9 de Lucas. Y seguimos con los milagros de Jesús. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaron a su partida. Y pues iba Jesús en ese momento para Jerusalén, ¿verdad?, a lo que iba a cumplir su partida ya hacia el cielo. Pedro y los que estaban allí, pues rendidos del sueño, más permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Bueno, ustedes me preguntarán, ¿dónde está el milagro? Sé que hay muchos que iban a estar preguntando, ¿dónde está el milagro? Como aquella película, ¿y dónde está el piloto? Bueno, el milagro consiste, pongan atención, dice aquí, que en aquellos días, después de esta palabra, que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, se transformó la apariencia de su rostro y su vestido resplandecía. Eso es un milagro, porque eso no lo puede hacer ningún hombre. Y los milagros solo les está dado a las deidades. Y deidades en el mundo existe una sola, que es 3 en 1, que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que cuando Jesús subió al monte a orar y le dijo a sus discípulos, Juan y Jacobo, quédense aquí, entre tanto que yo voy a orar al Padre, a conversar con el Padre. Por eso es que decimos que orar es conversar con Dios. Y lógicamente Jesús lo hacía en pos de hombre, como hombre, conversar con el Padre, porque Jesús fue 100% hombre y es 100% Dios. Pero él tenía que hacer las cosas que hacían los hombres. Jesús no podía venir aquí con 2 alitas en la espalda y una aureola y esto, sí es un santo, porque el hombre todo lo que ve lo cree. Es así, el hombre todo lo que ve lo cree, y si no ve, no cree nada. Entonces ocurre que Dios quiso que fuera así, que su Hijo viniera engendrado en un cuerpo humano, para que la gente, porque muchos, si venía como un ángel,
como simplemente un espíritu que se apareciera donde estuvieran, aunque tenía también ese poder. Pero el Señor quiso que fuera un hombre de carne y hueso para que creyeran, porque la palabra de Dios hablaba de la venida del Mesías, de que había de venir el Mesías que salvaría al pueblo de Israel. Entonces, lógicamente, si el Señor enviaba un ángel o un espíritu, la gente puede de que creyera, pero lo iba a hacer más por temor que por fe. Más por temor que por fe, rectifico. ¿Por qué? Bueno, el hombre es así en su naturaleza. El hombre es así porque la libertad de acción que le puso Dios al hombre, que lo difiere de los animales. Nosotros no nos diferimos de los animales nada más que andamos en dos piernas. Hay muchísimos animales que caminan en dos patas. Muchos. Incluyendo mucha clase de monos. Hay algunos que caminan en 4 patas, pero hay otros que caminan en 2 patas. Y hay animales también como el canguro que camina en 2 patas. O brinca. Pero entonces el Señor quiso diferir, ¿no?, de los animales totalmente en la libertad de acción, en el discernimiento del cerebro. Entonces por eso Cristo vino en el cuerpo de un hombre. Por eso nació hombre. Entonces, esta transfiguración de que fue objeto Cristo Jesús en el monte cuando estaba orando, es parte del milagro. Pero los milagros no se hacen en secreto, ni se hacen para que la gente no los vea, ni para que la gente dude o no, etcétera. Los milagros se hacen precisamente es para dar testimonio al hombre de que ha ocurrido un milagro. Por eso es que ustedes ven que ahí les acompañó la otra parte del milagro. ¿Cuál es? O que ahí les acompañó Moisés y Elías, 2 profetas del Señor. Diría yo que el más importante de los profetas del Señor, que fue Moisés, que fue el que sacó con la ayuda de Dios al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, que aparecieran estos 2 allí, porque el caso es que no lo vio uno solo, lo vieron los 2. Porque por eso es que el Señor precisa, o no es que precisa, corrijo. O sea, el Señor siempre le gusta hacer sus prodigios, sus milagros en presencia de personas, porque el hombre es incrédulo de por sí. Fíjense ustedes cómo una serie de evangelistas, entre los que yo cito, y para mí el evangelista más, al que el Señor le dio más oportunidades de demostrar sus prodigios en el mundo hispano, que fue Gigi Ávila. Gigi Ávila, puertorriqueño, un hombre lleno de amor, lleno de perdón, un hombre lleno de regocijo en Cristo. Bueno, estaba tan lleno de perdón que hubo un maleante que le mató a su hija y él fue a la cárcel y lo perdonó y incluso lo sustentaba en la cárcel. Óiganme, lo sustentaba en la cárcel al que mató a su hija. Es para que ustedes vean la grandeza del Señor. Ajá, y el Señor no nos perdonó a nosotros que lo matamos. Él nos perdonó, dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no es que no sabemos lo que hacemos, somos inicuos por naturaleza desde Adán. Pero el Señor es tan grande y misericordioso que nos perdona. Su misericordia no se aparta nunca de nosotros. Oh Santísimo Señor. Entonces, la parte más importante no fue tanto la transfiguración de Jesús en el monte. O sea,
como él se transformó en un ser de luz y su rostro resplandecía. Recuérdense que ese milagro también lo hizo Dios con Moisés. O lo hizo Dios con Moisés. Cuando Moisés bajaba con las tablas, el pueblo lo vio resplandeciente. Su rostro brillaba como las estrellas y era resplandeciente. Pero no fue tanto porque Dios ejecutara en sí un milagro en él, sino porque el hecho de estar tanto tiempo en la presencia de Dios logró que Moisés, el cuerpo de Moisés, resplandeciera de tal manera que la gente no quería ni acercarse, le tenía miedo. Así es Dios. Pero entonces la parte en la que aparecen Elías y Moisés, o sea, esta es, digo yo, que la parte más interesante aquí. Cuando dice que hablaba con Moisés y con Elías. Ustedes recuerdan, los que conocen la palabra de Dios y han leído de Daniel, cuando Daniel fue metido al foso de los leones, que cuando fueron a verlo, el rey, que le tenía mucha estima y todas esas cosas, fue a verlo, a ver si había muerto, a ver si lo habían, y cuando vieron había 2 personas más con él. Es probable que estos fueran 2 ángeles o 2 ángeles del Señor. Esto es parte de los milagros que hace el Señor. La gente que no conoce a Cristo, que no conoce de la palabra de Dios, se encuentra todo esto raro, como que le trabaja así, como que lo ven como una fábula, pero no, es cierto, es una realidad. Es realidad la existencia del Señor y sus prodigios. Aquí ustedes dirán, bueno, este milagro, ok, pero ¿y por qué? Mire, Jesús, y esto es nosotros más o menos pensando, estaba conversando con estos 2 mientras hablaba con el Señor, y es casi probable que ellos le estuvieran hablando de su paso por la tierra y de cómo actuaba el hombre, porque recuerden que ya estaba llegando la hora de Jesús. Antecedió a esto también, a este milagro que a Jesús le habían traído, porque, óigame, por eso es que yo le digo que los milagros de Jesús no eran simple y sencillamente lo que se escribieron en la Biblia, no son todos. O sea, como decimos en el argot popular, no son todos los que están ni están todos los que son. Pero hay tantos y tantos. Fíjense, le antecede en Mateo 15, 30 y 31 habla de que gentes le trajeron en esos días, poco antes de esta transfiguración que ocurrió con Jesús, le habían traído multitud de cojos, ciegos, paralíticos. Oiga, cuando hablamos del milagro que él hizo en el estanque de Betesda, hablamos de un hombre. Pero, ¿qué quería el Señor significar? Que en esa entrega nosotros, no recuerdo, creo que no hablamos de eso. Él quería desmentir el hecho de que solamente con lanzarse al pozo cuando venía el supuesto ángel y movía las aguas, entonces los que estaban ahí se sanaban. Él quiso desmentir eso también. Le dijo, ¿tú quieres ser sano? Pero Señor, si tengo aquí X cantidad de tiempo viniendo, qué sé yo cuántos años, y antes que yo pueda se tiran primero que yo. Él le dijo, toma tu lecho y anda, vete. Ya, sencillo.
Porque para Jesús hacer milagros no hay que rogarle de tal manera que usted se pase un año rogándole por lo mismo. Mire, yo le voy a dar un consejo a los cristianos y a los no cristianos, a los que se van a convertir hoy, al final de esta entrega. Óigame bien, cuando usted vaya a orar al Señor, cuando usted vaya a orar al Señor por una petición, ore. Perfecto, ore. Pero órele al Señor y hágale su petición hoy, ¿verdad? Pero no venga mañana con la misma petición. Ore y dele gracia por lo que usted cree que ya el Señor hizo. Aunque no lo haya recibido, délo por hecho, como que usted lo recibió. Pasado mañana, cuando vaya a orar, ore. Pero no le recuerde, Señor, acuérdate que yo te pedí tal cosa. No, Él lo sabe todo. Es más, antes de usted ir a orar, a pedirle, Él lo sabía que usted le iba a pedir eso. ¿Entiende? Entonces, es bueno que nosotros demos nueva palabra de alabanza al Señor cada día. Que le adoremos cada día. Dice la palabra que el Señor anda buscando gente que le adoren en espíritu y verdad. Pero muchas veces nosotros nos centramos en una petición, orar al Señor pidiéndole esto, y Señor, acuérdate que yo te lo dije ayer y te lo repito hoy. No, ¿para qué? No, Él no es humano. Él no es un ser humano que usted tiene que estarle recordando las cosas. A mí se me olvidan muchísimas cosas a veces. Son 62. Pero bueno, eso no lo justifica, porque hay gente de 80 que tienen mejor memoria que yo, pero Dios nos bendice como quiera. Pero lo que le quiero decir es, y tenemos tema también que hablar sobre la oración, porque hemos aprendido con nuestro pastor también teórica y bíblicamente sobre la oración. Y es bueno que los que están en la audiencia, que a lo mejor no pertenecen a nuestra iglesia, se nutran también de lo que nosotros nos nutrimos de nuestro pastor. Eso es bueno. Enseñarle lo que aprendimos, porque dice la palabra, dad por gracia lo que por gracia recibiste. Y si yo recibo una clase de mi pastor, lo menos que yo puedo hacer también es transferirla a los demás. Bueno, pues los milagros ocurrían a granel. Días antes, horas antes de eso, Jesús acababa de sanar una multitud de cojos, ciegos, paralíticos, sordos, mudos. O sea, no están escritas aquí. Simplemente las cosas que el Señor consideró, como la resurrección de Lázaro, la resurrección de la niña aquella que el principal fue, ya hablamos de eso, a pedirle todas esas cosas, el del estanque de Betesda, el de el vino, el agua convertida en vino, y muchos otros más que vienen por ahí, que vamos a hablar de ello y no queremos adelantarnos, pero estamos prestos a hablar de esos milagros de Jesús, porque estamos en el ciclo de hablar sobre los milagros de Jesús. Bien, pues cuando el Señor dice aquí que Pedro y los que estaban con él, rendidos del sueño, más permaneciendo, oiga bien, despiertos, porque cuando viene a ver, usted sabe que hay una gran cantidad de gentes que yo no los llamo ateos, porque leen la Biblia, pero son endemoniados, como el Gadareno. Ese es otro de los milagros que ya pasamos en una entrega pasada. Como el Gadareno, hay una serie de ateos que no son ateos nada, se llaman ateos, pero no son ateos. Creen en Dios como yo y como usted. Pero están buscándole a la Biblia la quinta pata, como dicen, la quinta pata al gato. Oigan aquí en este versículo, donde dice que Pedro y los que estaban
y Pedro y los que estaban con él, había más personas. O sea, él se llevó a los discípulos Juan y Jacobo, pero había más personas que fueron testigos. Miren, aquí lo dicen. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos del sueño, porque Jesús no era de que como venimos nosotros y que media horita, 15 minutos, nada. No. Él se ponía a orar y él oraba, demostrándole a los hombres que se puede orar por horas, mas permaneciendo despiertos, dice. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. O sea, este versículo lo toman los endemoniados para detractar a la Biblia y dicen, míralo ahí. ¿Cómo estaban ellos? Dice que estaban soñolientos, muertos de un sueño estaban. Dice que estaban muertos de un sueño. Entonces, eso fue que ellos lo soñaron. No fue verdad. Oiga, porque cada uno, aleluya, Dios, bendito sea Dios. Cada uno de los milagros y prodigios que se presentan aquí en la palabra de Dios, el hombre sectario, el hombre que quiere desmentir la existencia de Dios porque le conviene más vivir una vida promiscua, hacer lo que le da la gana sin que nadie le tenga. O usted no se imagina, por ejemplo, una ciudad sin autoridades, que cada cual haga lo que le da la gana. ¿Cómo es eso? Sodoma y Gomorra. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, una promiscuidad total, un hombre con 5 mujeres y así, hombres estuprando niños y toda esa cosa. Oiga, un infierno. Entonces, si no existiera un ser supremo que nos hubiese creado y aparte de habernos creado nos diera ese libro de la ley, ¿qué fuera el mundo? ¿Qué fuera el mundo? Si es que existiésemos. Todavía. O sea, entonces, por eso hay gente que queriendo desconocer la existencia de Dios y la veracidad de los prodigios que hizo Jesús y que hizo Dios, como los de Egipto, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, de Israel, al pueblo de Israel de Egipto. Todos esos prodigios que acontecieron fueron totales milagros que la gente vivió. Entonces, a cada uno hay un canal por ahí diabólico, un canal ahí dirigido por diabólicos, que ha hecho serie de cada uno del arca de Noé, de los prodigios de cuando el río Nilo se convirtió en sangre, de una serie de prodigios que hizo Dios a través de Moisés y Aarón para desmentirlo. Es el trabajo de ellos, desmentir eso. Y han hecho documentales grandísimos. Fue cierto que se convirtió el río en agua. Fue cierto que se abrió el Mar Rojo. Fue cierto. Todos esos documentales lo ha hecho ese canal diabólico. Y yo los he visto casi todos. Pero hay que verlo. Usted me dirá, y si tú sabes que es diabólico, ¿para qué lo ves? No. Mire, usted tiene que ver todo, usted tiene que conocer el demonio y su propósito para usted afianzarse más en el camino del Señor y saber con qué resistir al demonio, porque dice la palabra de Dios, resistid al demonio y huirá de ti. Así es que, amigos, hay muchas cosas que aprender de estos prodigios de Jesús, de estos milagros de Jesús. Pero vamos a tener que seguir en otra entrega, así es que vamos a detenernos aquí, pero no sin antes pedir si en la audiencia hay alguien que quiere recibir a Cristo como su Salvador. Este es el mejor tiempo. Usted me preguntará, ¿por qué? Porque estamos en pandemia. No, yo hace muchos años que recibí a Jesús y no estábamos en pandemia, ni estaba con una enfermedad terminal. Yo estaba en la más buena de la época de los hombres del mundo, porque era un hombre maduro, bebía, bailaba, cantaba, fornicaba,
Y esa es la mejor época para el hombre del mundo que el demonio le ha puesto a sus pies. Y es el mejor tiempo cuando uno esté en eso para uno decidir, porque el Señor sabe que usted no vino porque tiene una enfermedad terminal, o porque se le murió un tío, o porque usted está grave o está grave un hijo. No espere nada de eso. No pruebe al Señor. Él le ama. Recíbalo como su Salvador. ¿Alguien en la audiencia lo quiere recibir hoy? Qué bueno. Repita conmigo: Señor, vengo a tus pies, cargado de pecado, lleno de iniquidad, pero arrepentido, contrito y humillado. Señor mío, perdóname. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted recibió conmigo, hizo conmigo esta confesión de fe, yo le felicito. Ya usted está en el redil del Señor. Busca una iglesia cristiana, una congregación cristiana, un templo cristiano, donde usted pueda hablar con su pastor y pues lo acogerán allí. Será bienvenido. Mientras tanto, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no olvide pedirle al Espíritu Santo que le dé entendimiento de su santísima palabra. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, amables amigos, amigas, hermanos y hermanas del mundo. Este es su amigo y hermano Rami Pérez. Les dice hasta la próxima. Que el Dios Altísimo les bendiga grandemente. Shalom.